¿Ven todos Sí, se ve las personas que perfecto. están? Se ve perfecto, sí. Excelente. Bueno, la idea de esta era, además de algunos casos que son sumamente frecuentes, que charlemos un poquito de los antibióticos, de qué dicen las guías y demás, y darles algunos aportes desde la óptica de la gente que, bueno, hacemos la especialidad de infectología y demás. Brevemente, la vancomicina, que es como uno de los antibióticos más famosos de anticocos positivos, es como nuestra puerta al tratamiento de los cocos gram positivos en la internación, sobre todo estafilo y enterococo. Ventajas: el dosaje de la vancomicina, la vancocinemia, es algo que está bastante disponible, es económico, uno piensa que el dosar antibióticos es algo carísimo, pero el dosaje de vancomicina afortunadamente es económico, es un antibiótico que tiene muy buena biodisponibilidad, lo conocemos un montón, tenemos bastante experiencia usándolo, difunde bastante bien en los tejidos. Desventajas, bueno, todos sabemos, la administración, los fenómenos asociados a la administración en cuanto a velocidad o en cuanto a volumen, o sea, cantidad de droga infundida, el famoso hombre rojo, bien, es una droga que presenta con bastante frecuencia alergia, tanto hipersensibilidad de tipo 1 como de tipo 4, y es bien conocida la nefrotoxicidad. Sigue siendo un antibiótico fantástico para infecciones del sistema nervioso central, endocarditis, infecciones endovasculares, tiene muchas virtudes. Un segundo que por algún motivo no se pasa. A ver, ahí está. Tengo un poco de delay, perdonen si el paso de diapositivas es un poco más lento. El linezolid es una droga fantástica con muchas virtudes, pero bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta. Eh, es una droga que se va a relevancia por la principal virtud, que es la biodisponibilidad por vía oral. ¿Sí? Es una droga que su biodisponibilidad tanto oral como endovenosa es prácticamente la misma. Es un potente antibiótico también contra cocos positivos, enterococo y estafilococo, sobre todo el aureus resistente. Bien. Tiene un efecto antitoxina, hablamos de Clostridium perfringens, bien, en fascitis necrotizantes, en Fournier, cuando hay infecciones graves de piel y partes blandas con las supertoxinas, tendría un efecto parecido al del Clostridium. Antibióticos que mejor penetra a estos órganos que llamamos un poco santuarios, entra muy bien al sistema nervioso, llega a próstata, entra al ojo, ¿sí? Llega al ojo, es de los que mejor penetración tienen estos órganos tan difíciles, tiene muy buena biodisponibilidad en pulmón, hay algunos artículos que hablan como que puede ser una de las mejores opciones para cocos positivos, pero tiene algunas desventajas que tenemos que conocer, ¿bien? Primero, el costo. Es un antibiótico que sigue siendo caro, ¿bien? No se puede tomar con alcohol. Recuerden, típica pregunta que nos pueden hacer amigos y demás a nosotros que saben que somos médicos, es ¿qué antibióticos no puedo tomar con alcohol? Metronidazol, trimetoprim, sulfamethoxazol, linezolid son los tres antibióticos que tienen contraindicación absoluta de tomarse con alcohol, y con antidepresivos o con antipsicóticos hay que tener cuidado por la posibilidad del síndrome serotoninérgico. Bien. Si bien hay una revisión publicada hace menos de un año y medio, donde pone un poco en duda o dice como que nosotros sobreactuamos en cuanto al miedo al serotoninérgico por la interacción, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y después, como efectos adversos, tiene tres cosas que tenemos que conocer. Si es un antibiótico bastante original, que si lo usamos, que cada vez se usa más por las virtudes que tiene la biodisponibilidad, las posibilidades de internación domiciliaria, evitar vía endovenosa, etcétera. Las tres cosas que hay que saber son la neuritis óptica, la ciosis láctica y las citopenias. Y eso hay que advertirle a los pacientes. La neuritis óptica, uno tiene que avisarle al paciente que puede, es muy raro, pero puede inflamar algunos nervios, sobre todo el nervio óptico. Bien. Entonces, el paciente tiene que saber que si un día se despierta, por ejemplo, y ve un poco borroso, pero no es que se despierta así como párpados medio pegados, se refriega los ojos y ya está, sino que ve medio raro, que nota algo raro en la visión y que persiste a lo largo del día, que si está tomando linezolid acuda rápidamente a una guardia donde esté un oftalmólogo, el oftalmólogo le hace un fondo de ojo y si ve que hay una inflamación muy característica, tiene que suspender el linezolid. Bien. Esta complicación se presenta tempranamente en el tratamiento con el linezolid. Si uno lo suspende, revierte,
Si uno mantiene el tratamiento, puede dar daño irreversible. Se suele presentar después de las 3 semanas en tratamientos prolongados. Hay muchos reportes del sudeste asiático, como cuando se usa el linezolid como tratamiento para tuberculosis multiresistente, como droga de segunda línea. Y los pacientes describen cosas medio raras, como que se sienten fatigados, cansados. Algunos describen molestias musculares, tipo como el dolor de las estatinas, como molestia en los músculos, que se agitan a cosas que antes no le provocaba, como ser subir una escalera, que se sienten débiles, ¿bien? Y algunos pacientes refieren, no se dan cuenta de los síntomas hasta que suspenden el antibiótico y se dan cuenta que se sentían mal sin saberlo. Una cosa parecida a lo que pasaba con el efavirenz y los trastornos del sueño, que los pacientes pensaban que dormían bien hasta que los cambiaban el antirretroviral. Una cosa parecida pasa acá. Entonces, tenemos que monitorizarlo, preguntarle activamente si se siente alguna de estas cosas y monitorizar el laboratorio ácido láctico por los mecanismos por los cuales uno es por, digamos, inhibición directa de la médula, que eso aparece precozmente y da tricitopenia, generalmente entre el día 7 y 10, en las primeras semanas. Y después la trombocitopenia, el tratamiento es prolongado, generalmente a partir de anticuerpos, de anticuerpos cruzados. Por lo tanto, tenemos que pensar que si afecta solo a la serie plaquetaria, suspender y que no va a revertir tan rápidamente. Bien, esas son las tres cosas que uno tiene que advertirle. Es decir, son pacientes que hay que advertirle qué pasa si ve raro, que acude a una guardia rápidamente y que hay que hacerle laboratorios de control para ver plaquetas y ácido lácteo, que es algo poco habitual. No hay otros antibióticos con estas cualidades. Perdón, va lento. La daptomicina es el siguiente, un antibiótico más específico, anticocos positivos. Es muy seguro, hay países que ya lo usan directamente sin usar vancomicina, como España. Bien. El gran problema es que es costoso, es una de las drogas muy potentes para, digamos, para tratar, por ejemplo, endocarditis. Uno de los problemas es que podría aumentar la CPK a partir de las 2, 3 semanas de tratamiento. Y el drama que tiene es que pacientes que estuvieron expuestos previamente el mismo germen, digamos, el mismo tratamiento a vancomicina, la exposición a vancomicina podría inducir un engrosamiento en la pared y resistencia al adapto, por lo cual la mayoría de los esquemas de daptomicina implican asociaciones, combinaciones. Bien, no sirve para el pulmón porque sabemos que el surfactante pulmonar, la dipalmitoilecitina, la inactiva, así que cuando hay múltiples focos, por ejemplo en endocarditis con foco embólico, si implica el pulmón, deberíamos considerar otro antibiótico o asociarlo a alguno que tenga efecto. Finalmente, la ceftarolina, rápidamente, un antibiótico bastante caro, cefalosporina de quinta generación, es anticocos positivos, antiestáfilos resistentes sobre todo, bien, es muy potente. Daptomicina con ceftarolina, cada vez se habla más en congresos de infectología como el esquema de salvataje o esquema máximo para, digamos, cuadros difíciles o bacteriemias persistentes. La desventaja del costo y algo a tener en cuenta, así como algunos antibióticos tienen efectos adversos específicos, una característica propia de la ceftarolina es que da mucha neutropenia. Bien, es el beta-lactámico y sobre todo la cefalosporina que más neutropenia da. Hay hasta un descripto hasta 70-80% de incidencia cuando el tratamiento llega a los 10 días. La clinda, un antibiótico que todos conocen, se usa mucho en ambulatorio, se usa mucho en profilaxis prequirúrgica como alternativa cuando hay alergia mayor a la penicilina, es económico, está por todos lados, hay amplia cobertura, tiene el efecto antitoxina Clostridium perfringens o cuadros graves de piel y partes blandas, tiene efectos sobre todo contra cocos positivos y contra algunos anaerobios. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez se detecta en el mundo, y en Argentina tenemos un problema especial, resistencia en la comunidad, sobre todo de estáfilo. En Argentina, en nuestro sistema de vigilancia hemos superado el 30%. Recuerden que toda droga que tiene por arriba del umbral del 20% de resistencia comunitaria debería no formar parte de los empíricos porque una de cada 5 veces fallamos en la elección del antibiótico empírico. Bien. Y después algo que tiene bastante fama, aunque hoy ya está perdiendo el podio, es que es uno de los antibióticos que más induce diarrea clostridial por Clostridioides difficile. Bien. Entonces, a tener en cuenta
Y hay un par de artículos que no los incluí, pero los puse en una carpeta que les puede servir para ustedes, que salieron recientemente, en el último mes, sobre mitos y verdades relacionados a cuestiones de infectología. Y uno muy interesante es que dice que nunca debemos pensar que la clindamicina es igual de efectiva que la cefazolina como profilaxis prequirúrgica. Si privamos a un paciente de la cefazolina por las razones equivocadas y le damos clindamicina, le estamos haciendo un daño. No es igual de efectivo. Empezamos a ver cada vez más resistencia comunitaria y la verdad que hay mayor incidencia de infecciones de sitio quirúrgico en pacientes que reciben clinda como profilaxis. Ojo al piojo, no todo lo que brilla es oro, hay que tener ciertas precauciones con la clínica. Bueno, otro caso, no es la idea irnos a neutropenia febril ni mucho menos, pero vamos a un caso que es muy común para todos los que hacemos internación. Acuden a evaluar un paciente de 26 años, internado por una LMA, una leucemia amiloide aguda, 107.3, 7 de citarabina, 3 de doxorubicina, un típico esquema para todas las leucemias mieloides no M3. Tiene una neutropenia crítica, es su primer episodio febril, tiene además dolor abdominal. ¿Qué antibiótico utilizaría para tratarlo? Bueno, acá van a ver muchos de los antibióticos típicos para estos casos: pipertazo, cefepime, meropenem, y lo último, depende de guías institucionales. Y bueno, la respuesta que yo quisiera es depende, sobre todo aludiendo a guías institucionales, porque en cada institución puede variar cuál de estos antibióticos elegimos, pero lo que quiero guiarlos es a que el tazo y el pipertazo, como le decimos tazo, y el cefepime son los llamados ahorradores de carbapenem, porque el sobreuso de carbapenem, y ahora vamos a ver un poquitito por qué, es lo que genera la emergencia de carbapenemasas, la MBL, que es la que nos da grandes problemas en América Latina. El pipertazo es un antibiótico con un amplísimo espectro. La diana, como ven abajo, cubre un poco de todo. Si ven a la derecha, cubre un poquito de todo, cubre cocos positivos, el estafilo sensible, cubre enterococo porque es una penicilina, cubre bastante bien bacilos gram negativos. En algunos escenarios podría servir para la BLE, ya vamos a charlar un poco de eso, cubre pseudomonas, acinetos no resistentes a carbapenem, podría ser un esquema. ¿Cuáles son las desventajas para los internistas? Tiene una altísima carga de sodio, bien. El amplio espectro puede ser un pro o un contra, pues lleva el efecto antianaerobio implícito y a veces sobretratamos infecciones por usarlo. Y cuando hay alergia mayor a la penicilina, no deja de ser una penicilina, una penicilina, está afectado. El cefepime es una cefalosporina de cuarta generación que muchos se acordarán, antes se decía, cuando era un poco más nueva, que tenía las virtudes de la ceftriaxona y la ceftazidima juntas, fusionaba, ¿sí? Tiene las potencias de la ceftriaxona con efecto para algunos cocos positivos, tiene efecto para bacilos gram negativos, excepto, sobre todo, bueno, cuando hay BLE, tiene efecto anti-pseudomonas por el cefepime, tiene efecto contra algunos, no es un antianaerobio, pero tiene efecto contra algunos anaerobios de la boca, por ejemplo, y algo que tiene es que tiene bastante menor efecto ecológico que las céfalos de tercera. Sabemos que la ceftriaxona, un individuo expuesto a ceftriaxona, al cuarto día empieza a excretar con su microbiota, con su flora intestinal, beta-lactamasa de efecto extendido. Bien. Esto no es tan inductor el cefepime. Algo característico que tiene es que el cefepime es el beta-lactámico más se les específica, hay un cuadro de neurotoxicidad específico del cefepime que tiene algunos fenómenos cerebelosos, nistagmo y demás, pero además da bastante síndrome confusional por efecto del GABA y demás. Hay series descritas en terapia intensiva donde uno de cada 3 pacientes presentan síndrome confusional asociado al cefepime. Bien. ¿Cuál es lo importante de estas dos drogas? Que son lo que llamamos los ahorradores de carbapenem. Tienen algunos escenarios, algunas situaciones, algunos contextos donde deberíamos tratar de preferirlos por encima de usar carbapenem para tratar de no inducir tanta resistencia comunitaria. Este cuadro, bueno, va a quedar para ustedes. Tiene algunas comparaciones en distintos escenarios del cefepime y el tazo en los cuales podríamos usarlos, ¿sí? Algunas limitaciones, algunas cuestiones de seguridad, de efectos adversos, ¿sí? Y bueno, el tazo, ahora vamos a charlar un poco del merino, del estudio que un poco lo condenó históricamente al tazo para el tratamiento de las bacterias, sobre todo por gérmenes BLE, y el escenario del cefepime. Bien, el cefepime tiene una utilidad sobre todo, que es lo que aparece en este cuadro, bien, que son los que llaman los AMC
o en español le llamamos CCI, por cefalosporinasa cromosómica inducible, que son algunas especies bacterianas que tienen dentro de ellas la capacidad de, cuando están expuestos, sobre todo a ceftriaxona, algunos betalactámicos, poner en juego, producir una enzima para destruir sobre todo las cefalosporinas, bien, las ceftriaxonas sobre todo. O sea, algo entre comillas similar a la BLE, pero que está intrínseco en algunas especies bacterianas y que se induce con la exposición a antibióticos. Bien. Hay las de alto riesgo, que son las que en tratamientos cortos, 7 a 10 días, lo expresan con mayor frecuencia y pueden tener fracasos de tratamiento o intratratamiento, o sea, empezar a mejorar el paciente y al cuarto o quinto día empeorar nuevamente porque el antibiótico deja de ser efectivo. Y las de bajo riesgo, que son las que en tratamientos cortos, 7 a 10 días, menos de un 5% lo expresan, 3 a 5%. Las especies de alto riesgo están en las guías de bacilos gram negativos de la ITSA, muy claras, ¿sí? Hay guías buenísimas de Pranita Tama, primera autora, que son Enterobacter cloacae complex, Citrobacter freundi y Klebsiella aerogenes. Bien, la antes llamada Enterobacter aerogenes, en algunos informes también pueden leer Enterobacter aerogenes. Bien. Y las de bajo riesgo, después tenemos un cuadrito para mostrarles, son, por ejemplo, Morganella morgagni, Serratia, Providencia, etcétera. Bien. Y bueno, acá algunas consideraciones para el PRO, algunos escenarios donde deberíamos considerar usar cefepime para evitar usar carbapenem para todo cuadro, digamos, intrahospitalario y algunos escenarios donde podremos usar el pipertazo, que ahora vamos a ampliar contándoles, perdón, no se pasó a la diapositiva en el celular, lo veo como que se quedó. Ahí está, esta queda para ustedes, finalizando el cuadro comparativo, los escenarios donde en proa deberíamos tender a bajar, ¿sí? A descalar si se quiere. Una consideración, esto salió ya en el 2021 y es algo que, bueno, a veces se discute, que es que vancomicina, piperacilina tazobactam, un esquema para infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, para infecciones de sitio quirúrgico, un esquema que usamos, está muy difundido, tendría mayor incidencia de nefrotoxicidad, como para tener precauciones en ese sentido. No vamos a ampliar mucho para no perder tanto tiempo. Bien. Y acá un poco contarles el merino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que llevó a que en bacteremias por BLE, ¿sí? Por beta-lactamasa de espectro extendido, procuremos no usar cómo apareció esto y qué apareció después? Bien. Este estudio está publicado, si no me equivoco, en 2018, ¿sí? La población es en adultos, ¿sí? Que tengan al menos un hemocultivo por Escherichia coli o Klebsiella, pero ojo, porque la definición es fenotípica. Ellos buscaban que sea resistente a ceftriaxona, pero sensible a pipertazo y meropenem, ¿bien? Aleatorizados dentro de las 72 horas y a algunos les tocaba pipertazo una ampolla cada 6 horas y a otros meropenem 1 gramo cada 8 horas, no dos, que ahora vieron que usamos 2 gramos, nada, infusiones prolongadas, etcétera, etcétera, en algunos escenarios. Bien, el outcome primario fue la mortalidad, que hubo diferencia en la mortalidad, ¿sí? A pesar de que el estudio era de no inferioridad, hubo diferencia importante en la mortalidad, mayor en tazos respecto al carbapenem, la resolución clínica, microbiológica, días a la resolución clínica, etcétera, etcétera. Bueno, este es un poquito el recuadro para mostrarles los resultados del merino, un poco más, bien. Y vamos a lo puntual. Pensé que lo había puesto un cuadro, creo que está más adelante. Lo puntual es que el estudio, perdón, está en la diapositiva anterior, ahora vuelve, antes de pasar a mi pene. Lo puntual es que el estudio Merino después hizo análisis de subgrupos y demás, y encontró que como la definición era fenotípica, es decir, por sensibilidad en laboratorio y no por genotípica, no todas las enterobacterias resistentes a ceftriaxona, sensibles a tazo y a carbapenem, eran BLE. Bien, había algunas oxas escondidas, por ejemplo, y solo un 73%, 71, 73%, si no me equivoco, de los individuos enrolados en el merino tenían genotipificación del germen, ¿bien? Entonces, cuando empezaron a hacer subanálisis, se dieron cuenta que cuando era verdaderamente BLE, importaba, por ejemplo, la SIM. Cuando la SIM a pipertazo era menor o igual a 8, el tazo era igualmente efectivo y no aumentaba la mortalidad, ¿bien? Entonces, a tener en cuenta, por ejemplo, si un paciente empezó tratándose con tazo, apareció una bacteremia por un germen BLE y después lo rotamos, que tal vez esos días, esos primeros días fueron un tratamiento efectivo, ¿bien? Y que en algunos escenarios como la urosepsis, el pipertazo puede seguir siendo
una ventaja como ahorrador de carbapenem para que no todo, por ejemplo, infección urinaria, urosepsis, posterior a un procedimiento urológico, etcétera, ne- requiera necesariamente carbapenem para todos, ¿bien? Como para que puedan disminuir el uso de carbapenem en los hospitales donde ustedes trabajan. Bueno, el imipenem. Imipenem, meropenem es un poco como el tazo, una diana gigantesca con un espectro enorme, ¿bien? Tiene efecto contra estáfilo, contra enterococo, ¿sí? Recuerden que de los beta-lactámicos, que son penicilinas, cefalosporinas, carbapenem y monobactam, las cefalosporinas de todas las generaciones y los monobactam, el astronam, no tienen efecto contra enterococo. El imipenem conserva algo de efecto contra enterococo, es mejor una penicilina, obviamente, ¿bien? Puede tener, sirve, es la droga de elección para BLE, desde el Merino y las guías de Estados Unidos, la guía de la ITSA, las guías europeas recomiendan como droga de primera línea para bacteremias por gérmenes BLE. Puede tener alguna consideración en algunas carbapenemasas, cuando se usan dosis más altas y demás, que ahora lo charlamos con el meropenem, tiene efecto antiseudomona, tiene efecto contra Acinetobacter siempre que no sea una Acinetobacter resistente a carbapenem y tiene algo de efecto contra anaerobios. Bien. ¿Cuáles son las desventajas? El intervalo interdosis, el imipenem es una droga muy inestable, por eso se asocia a la cilastina, ¿bien? La cilastina hace que sea impredecible cuando hay falla renal, por lo cual no se puede usar. Y hay algo de el tema de convulsiones, ¿bien? Hay muchos estudios, son estudios viejos del principio de los 80, que es imipenem contra otros beta-lactámicos. El imipenem tenía más convulsiones, sobre todo en pacientes que ya habían tenido convulsiones antes. Meropenem versus otros beta-lactámicos, no hay mayor incidencia de convulsiones, y en los pocos estudios que hay imipenem versus meropenem, no hay aumento de convulsiones en el imipenem. No obstante, ya es algo que está instaurado en, un poco en la conciencia de todos nosotros, y cuando hay un individuo con convulsiones se prefiere el meropenem. Bien. El meropenem, bueno, ahí aparece la diana, enorme, con mucho espectro de acción. Tiene muy buena biodisponibilidad, tiene mucha estabilidad, permite mayores dosis, infusiones prolongadas, bien. Puede preservar el efecto contra carbapenem. Si se acuerdan del estudio del 2014 de Falcone, de los italianos, que esto cuando empezaba a aumentar la KPC hace muchos años, mucho antes del COVID, ellos ven que antes de que haya nuevos antibióticos, aumentando la dosis y aumentando el tiempo de infusión, podían preservar algo de sensibilidad asociado a otros antibióticos y demás de los carbapenem, sobre todo el meropenem, contra KPC cuando la SIM de la KPC era baja. Bien. La desventaja fundamental de los carbapenem es el efecto ecológico. La exposición a carbapenem tiende a hacer emergir carbapenemasas, bien, KPC, MBL, OXA. Y este es un cuadro comparativo que queda para ustedes, un poco la comparación entre imipenem, meropenem y el ertapenem, que es el carbapenem que se puede usar, por ejemplo, en internación domiciliaria, que tiene la virtud que se da una vez al día. Lo que tienen que considerar, están abajo las moléculas, que el ertapenem es una molécula enorme. Eso hace que, por ejemplo, no tenga efecto contra pseudomonas, no tiene efecto contra enterococos, no tiene efecto contra anaerobios. Bien. Para BLE, los tres son igual de efectivos. Para KPC, el meropenem tendría un escenario cuando la CIMA es menor a 8, con mayores dosis de infusión prolongada. Para algunas micobacterias atípicas, el imipenem parece andar mejor. Para pseudomonas multiresistente, cuando los mecanismos no son enzimáticos, el imipenem, recuerden, ojo, el mecanismo es la impermeabilidad. Y para el meropenem, las bombas de flujo, similar a lo que pasa con la micacina, la cipro o la cefalosporina. Bien, para el acineto, el imipenem pareciera ser un poco más efectivo. Para enterococo, el imipenem es más efectivo. Para las AMC, meropenem y ertapenem. Bien, y haga un poquito de los efectos adversos, la neurotoxicidad, convulsiones, la nefrotoxicidad. En el embarazo siguen siendo el imipenem categoría C y el meropenem categoría B, a tener en cuenta. Bien. Y bueno, por ahí micobacterias atípicas, nocardia, tal vez no les interese tanto. ¿Sí? Pero bueno, recuerden que el ertapenem no tiene efecto contra pseudomonas, no tiene efecto contra enterococos, no tiene efecto contra anaerobios. No tienen esas virtudes de sus primos, el meropenem y el imipenem. Bien. Y ahora, un poquito para charlar rápidamente, cómo predecimos si un paciente necesita que usemos carbapenem en algunas infecciones que llegan digamos, nuestro hospital. Uno de los primeros es este estudio que está publicado en 2011, ya es un poco viejo, pero no perdió relevancia. Muchos de nosotros hacemos esto casi naturalmente cuando evaluamos un paciente sin saber de dónde salió, que es una publicación de Tumbarello, también de Italia, que él evaluó pacientes con urosepsis que ingresaban a la guardia
el riesgo de que tengan una enterobacteria productora de BLE, una beta-lactamasa de espectro extendido al ingresar, año 2011, ¿no? Y él encontró que los factores asociados a BLE que permitieron generar un score, que es el score de Tumbarello, tal vez no lo conozcan con nombre propio, pero muchos lo hacemos como naturalmente ya, incluía la hospitalización reciente, hospitalización en otro lugar, un Charlson, haber estado expuesto a beta-lactámicos, sobre todo el amoxiclavulánico o las fluoroquinolonas, la historia de sonda vesical y cierta edad. Bien. Entonces, la predicción de resistencia, que está en todas las guías, tiene un poco estas cuatro dimensiones, que son las cuatro cosas que tenemos que pensar para ver la posibilidad de RAM y sobre todo en bacilos gram negativos, ver si podría llegar a necesitar una consideración o escalar un poco más en los antibióticos. Las comorbilidades, sabemos que hay patologías que están asociadas con gérmenes específicos, por ejemplo, las bronquiectasias, sobre todo cuando tiene colonización previa con pseudomonas, eh, la diabetes y la predisposición o el alcoholismo a algunos bacilos gram negativos, etcétera, etcétera. Abajo, la exposición a antibióticos. Sabemos que la vedette es las quinolonas, que las quinolonas generan aparición de resistencia en la comunidad, tanto de estáfilos resistentes como de bacilos gram negativos. El contacto con el hospital, todos sabemos que está el intrahospitalario, que por definición es haber estado internado más de 48 horas en alguna institución en los últimos mes a 3 meses, ¿bien? Después el comunitario, que es el paciente plenamente ambulatorio, y en el medio hay lo que nosotros decimos una bolsa de gatos, un montón de grises que no son ni uno ni otro, que tienen mucho contacto con el sistema de salud, por ejemplo, pacientes oncológicos pero con quimioterapias ambulatorias, pacientes que se hicieron procedimientos ambulatorios, endoscopías, más de una, alguna cosa percutánea, etcétera, etcétera, o que tienen mucho contacto con hospital de día, con el sistema de salud, que son un ni uno ni otro. Esos tenemos que tenerlos en cuenta e ir buscando otras características para ver si no necesitan alguna cobertura mayor. Y bueno, indispensable la presencia de dispositivos invasivos, sobre todo catéteres, sondas vesicales, etcétera. Y después este estudio quería comentarles, muy interesante, siguiendo con esto, con la importancia de escalar, de bajar, ¿sí? Esta es una corte retrospectiva que evaluó qué pasaba cuando descalábamos antibióticos, no sé, creo de los que yo participé que no lo analizaron todavía. Es un estudio bastante interesante porque estudió el efecto sobre la emergencia de resistencia en si descalo o no descalo individuos con sepsis. El estudio incluyó adultos mayores de 18 años, ¿sí? Con diagnóstico de sepsis, que hayan recibido antibióticos dentro de las primeras 72 horas, bien, que hayan recibido un beta-lactámico, genera un score del espectro de los beta-lactámicos que ahora lo vemos, bien, y que lo reciban al menos los 10 primeros días de internación. La intervención es el desescalamiento del beta-lactámico, el comparador es no descalar, y el outcome obviamente es la aparición de bacilos gram negativos. ¿A qué vamos? ¿Qué escenario charlo con ustedes de esto? Por ejemplo, el paciente que ingresa, le ponen pipertazo, le ponen carbapenem, aparece en un hemocultivo un Escherichia coli sensible a todo, un germen sensible, y que aparece la famosa frase, equipo ganador no se toca. El paciente está mejorando, no cambiemos el antibiótico. El paciente viene bien, no lo toquemos. Bien. A sostener un antibiótico de mayor espectro por miedo a alguna cosa y demás, aun cuando tengo un cultivo contundente como un hemocultivo que muestra que podría usar antibióticos de menor espectro. Bien. Genera este score, ahora lo van a ver, perdón, no se pasó la diapositiva. Este score bastante interesante que va desde la oxacilina, la ampicilina, etcétera, hasta el imipenem, bien, pasando por casi todos los antibióticos con cuál es el espectro y obviamente los de mayor espectro los que inducen mayor RAM, ¿no? Y esta es la curva de Kaplan-Meier donde muestra el efecto sobre la emergencia de resistencia si mantengo un antibiótico de amplio espectro por miedo a descalar o descalo. Bien. Y algunas cositas de este estudio, bueno, son casi 8.000 pacientes, bastante interesante, ¿sí? La descalación estuvo en 1 de cada 5 pacientes, la incidencia de nueva resistencia a los 60 días fue menor, el hazard ratio fue de 0,6, con una P significativa y con un intervalo de confianza que no toca el no efecto. La muerte intrahospitalaria fue obviamente un evento competitivo, nada cuestiones del análisis, analizaron subgrupos y análisis de sensibilidad y le dio bastante bien. La conclusión principal fue que de escalar beta-lactámicos en pacientes hospitalizados con sepsis, cuando tengo un hemocultivo, un cultivo, digamos, clínicamente relevante que me orienta hacia eso,
es importante porque en los siguientes meses a 2 meses disminuye significativamente la aparición de nuevas resistencias. Es decir, cuando nos digan esa frase o cuando tengamos miedo de escalar porque al paciente le está yendo bien, no, que nuestros colegas no piensen que un tazo es para una Escherichia coli multisensible es como un arma más potente que una ampicilina o que una cefazolina, ¿bien? Que son igual de efectivos para una bacteremia. Ese pensamiento de que para un germen multisensible el pipertazo o el imipenem es como una ametralladora y que la ampicilina o la cefazolina es como un arco y flecha, es erróneo, porque es una cuestión de espectro, no de potencia antibiótico, ni mucho menos de efectividad para curar. ¿Bien? Bueno, y un último caso, como para ver un poco de las carbapenemasas, no sé cómo estamos de tiempo. Sol, ¿venimos bien? Estamos bien, Feli. Faltan Gracias. 5 minutos. Bueno, apuro esta parte. Bueno, una persona que estuvo internada por una neumonía grave en una terapia, ¿sí? Requirió ARM, corticoides, tiene un aislamiento digamos, está aislado por precauciones de contacto, por colonización por un germen MBL, sigue internado, lo bajaron a piso, están tratando de descomplejizarlo, de externarlo, y a ustedes lo llaman estando en una guardia porque tiene fiebre e hipotensión. Van y constatan que efectivamente tiene 38,4 grados centígrados, está ligeramente taquicárdico, taquipneico, la TA está en 80-50 y tiene un poco de livideces en miembros inferiores. Buscando el foco, ustedes encuentran que tiene una escara sacra que trae desde la terapia, que está eritematosa, tiene secreción purulenta, está muy indurada la zona y piensan o les da la impresión de que tiene un bolsillo o un absceso asociado. Y la pregunta acá es, ¿cuál es el esquema antibiótico que les parece? Meropenem-colistin, ceftazimab-bactam con astronam con vancomicina, vancomicina, meropenem-colistin, ceftazimab-bactam, colistin, ornidazol. ¿Qué piensan? A mí tengo el celular en mano para leer los comentarios del chat, así que estoy esperando respuestas. Anímense, de acuerdo a lo que les contó Felipe. Una por lo menos. Hay alguien que dijo la C. ¿Alguno más? Bueno, recuerden, no hay en espectro antibiótico y en posibilidad de eficacia que el tratamiento sirva, no siempre hay una sola respuesta correcta. Es decir, más de un esquema podría funcionar como tratamiento, pero la idea es que adquieran herramientas para elegir entre todo lo que funciona la opción ideal, tanto en seguridad como en esquemas que fomenten idealmente menos la emergencia de resistencia. Acá tenemos, Probablemente tenemos dos que votaron el B y dos que votaron el A. yo probablemente elegiría el B, y ahora voy a contarles un poquito por qué, porque pareciera que el paciente está séptico, ¿no? Tiene algunos signos de sepsis, ¿bien? Vancomerocol es un esquema ampliamente usado en las terapias intensivas, ¿bien? Pero sabemos que meropenem-colistina, la posibilidad de que haya una Klebsiella MBL, en la escara sacra por la proximidad con la colonización podría no ser el esquema ideal. Bien. Bueno, volvemos un poco a predicción. Esto no voy a ampliar mucho, pero en lo que cuando uno trata de predecir, mi paciente está colonizado por una carbapenemasa, ¿tengo que cubrir la carbapenemasa en este nuevo evento infeccioso? ¿Sí? Y acá Gianella, otro italiano, eh, propone este score, ya tiene varios años, es una publicación de 2018 que está en la Clinical Infectious Disease, donde busca ciertos parámetros para decidir si cubro empíricamente o no la colonización en función del foco, de la gravedad y de algunas cositas más. Bien, está libre para buscarlo, no ahondemos muchos en esto. Ceftazima y Bactam, para que sepan, miren la diana es el centro rojo, rojo, rojo y el resto de la diana nada. Es un antibiótico como si fuese un francotirador con mucha precisión para un tipo muy específico de gérmenes, que son las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Bien, pero no es un imipenem más fuerte, que es una confusión que muchas veces tienen los colegas. Entonces piensan que conserva todo lo que tiene el imipenem, pero que además le pega a las carbapenemasas. No. Perdió la cobertura para cocos positivos, es una cefalosporina, así que nada contra enterococo,
muy potente para bacilos gram negativos, tiene cobertura para pseudomonas, pero perdió todo lo demás, cocos positivos, anaerobios, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ojo, cuando tenemos una infección abdominal, por ejemplo, y antes la tratábamos solo con imipenem, solo con carbapenem, más vancomicina, y acá le ponemos ceftazimab bactam, porque perdemos todos los cocos positivos y perdemos los anaerobios. Bien. Astronam, bueno, es un monobactam, podríamos haberlo hablado antes. Es un beta-lactámico que está bueno por los lugares que todavía no tenemos, por ejemplo, Avibactam Astronam, lo usamos en combinación con la ceftazina Avibactam para el MBL, que es lo que el dolor de cabeza de toda América Latina. Bien. Es una penicilina, no vamos a hablar de alergia a la penicilina, esto puede quedar proa en alergia a la penicilina, puede quedar para otro evento, Vivi, si querés. El tema es el costo y la disponibilidad, y bueno, acá un poco el espectro, que es sobre todo bacilos gram negativos y pseudomonas. Vamos rapidito, fosfomicina. Bueno, la fosfomicina algo habíamos charlado la vez pasada, que está la oral y la endovenosa. La oral ya la charlamos por sus utilidades en la orina, ¿sí? Como justo salió la guía nueva, salió una revisión sistemática sobre proa en prostatitis y sobre la necesidad de tratamientos muy prolongados para tratar prostatitis, y justo la fosfomicina es fantástica porque concentra en la próstata y puede ser un antibiótico muy bueno para prostatitis por gérmenes resistentes, para bleo, para carbapenemasa, que es una catástrofe, y que los beta-lactámicos no entran muy bien. La fosfomicina administrada cada 3 días durante al menos 7 dosis tiene bastante eficacia para prostatitis. No agregué esa guía por una cuestión de tiempo, pero bueno, está dentro de la carpeta con bibliografía por si la quieren chusmear. La tigecyclina es dentro de los viejos antibióticos, entre comillas viejos, para tratar las carbapenemasas en asociación. Tiene muchas virtudes, tiene amplísimo espectro, es accesible, tiene poca toxicidad. No existe prácticamente la alergia a la tigecyclina. Hay 3 o 4 reportes en el mundo nada más. El gran problema de la tigecyclina es una de sus virtudes, que es el volumen de distribución, la gran difusión en los tejidos, la penetrancia en los tejidos, concentración en hueso, efecto contra el biofilm y demás. Tiene la contrapartida que la tigecyclina entra a la sangre, como no se une a proteínas, escapa de la sangre. Por lo tanto, para bacteremia no podemos usarla. No obstante, por ejemplo, para infecciones osteoarticulares y demás, puede tener muchas virtudes. Bien. Desventajas: no en focos bacterémicos, no para, por ejemplo, endocarditis ni focos endovasculares, no para orina, como cualquier digamos, es como las tetraciclinas, que son familiares. No es una tetraciclina, pero es como un familiar farmacológicamente. Bien. La gran desventaja que tiene la tigecyclina es que, de hecho, el primer cuadro de infección osteoarticular italiano también por una carbapenemasa que usa compasivamente ceftazimab y Bactam es por este efecto adverso de la tigecyclina, que es los pacientes la identifican, ver el amarillo flúor del Baxter preparado, y saben que cuando empieza a infundir muchos sienten náuseas. Las náuseas y la intolerancia digestiva es el gran limitante a usar tigecyclina, la dosis, etcétera, porque genera mucha intolerancia digestiva y los pacientes los reconocen porque ven el Baxter amarillo e inmediatamente empiezan a tener síntomas desagradables. Bueno, el colistín, para los que vieron el Eternauta, como el Eternauta, lo viejo funciona, Juan, es un antibiótico sumamente viejo, pero con muchas virtudes como para tenerlo en una cajita con vidrio y romper ante emergencias o ante no tener otra alternativa. Bien, las ventajas es que conservan mucha sensibilidad, está disponible, es económico, es algo que usamos mucho en terapias intensivas para gérmenes resistentes, acineto, pseudomonas multiresistentes. La desventaja sobre todo es la toxicidad. Bien, demostró ser menos eficaz en algunos focos, pero bueno, hay focos donde es la única opción que tenemos, entonces no nos queda otra un poco. Tiene efectos sobre todo contra bacilos gram negativos, pseudomonas, cinetos, sobre todo los multiresistentes, y en combinación podría ser un esquema apropiado para carbapenemasas. Tendría efecto para algunas carbapenemasas, en combinación con otros antibióticos. Bueno, y acá es el problema empieza. Este cuadrito que da para ustedes es hecho por mí en un Excel, no es nada de otro mundo. Desde la blea, ojo que en España blea y ble lo toman como sinónimos. Blea es beta-lactamasa de espectro ampliado, un escalón antes de la ble, bien, teniendo la ble como la bisagra que separa el ambulatorio de la internación. La ble, el AMC o CCI, la OXA, la KPC y la MBL, y los antibióticos con algunos de los nuevos antibióticos que podemos usar para tratar estos gérmenes, ¿bien?
Y el drama es cuando uno combina los mecanismos anteriores, más de uno, lo que llamamos los dobles productores, con esto que vemos acá. Acá ven las distintas especies de enterobacterias, desde el Escherichia coli como germen sensible a todo, hasta algunos de los AMC o algunos que tienen resistencias naturales, es decir, que por naturaleza son resistentes a algunos antibióticos, como ser el Proteus mirabilis, un germen súper común de infección urinaria, que es naturalmente resistente, por ejemplo, a la tigeciclina, a la nitrofurantoína y al colistin, ¿sí? Entonces, cuando se combinan mecanismos de la resistencia de los anteriores, le pasa vía plásmido esto al Proteus, ¿bien? Y el Proteus adquiere la carbapenemasa, es un drama porque la especie bacteriana naturalmente ya era resistente y adquirió. Y los plásmidos que transmiten algunas carbapenemasas transmiten además resistencia a algunos viejos antibióticos como la micacina, como la tigeciclina, como la fofomicina. Entonces, el gran problema de la RAM, la necesidad de control de infecciones, es que no se den estas combinaciones de más de un mecanismo de carbapenemasa transmitido por plásmido con algunas especies bacterianas que son de fábrica, como quien dice, que son naturalmente más resistentes. ¿Bien? Bueno, esto lo vamos a pasar un poco, que es la evolución histórica de la aparición de algunas carbapenemasas y cómo fuimos aprendiendo la duración y demás de los aislamientos. Esto, comentario breve, son dos cortes grandes, una de 2022 y una de este año. La de la izquierda de pacientes que se colonizan, un poco para esto de predecir, cuando dijeron que la máxima incidencia de infecciones aparece dentro de la semana, 2 semanas, ¿bien? En una la mediana es a los 10 días, en la otra más o menos el máximo día de infecciones a los 15 días, así que en pacientes que se colonizan, ojo, atención, que son las personas que podrían tener una infección. Y de hecho están apareciendo estudios como de buscar activamente en pacientes sépticos la colonización, tanto de BLE para los comunitarios como de carbapenemasa en internados, pacientes que no se conocían previamente y si le encontramos, contemplar cubrirla, porque los que se colonizan, o sea, los que se colonizan cercano al momento de la infección. Y finalmente, muy cortito, las crisis son oportunidades. Este es un estudio del que formé parte, soy segundo autor, una experiencia hermosa con la Sociedad Argentina de Medicina y con la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, donde estudiamos de forma multicéntrica las bacteremias por gérmenes MBL en Argentina. ¿Por qué le digo una crisis? Porque, o sea, no es algo para enorgullecerse de tener tantas bacterias por gérmenes MBL, pero aprovechamos la crisis para tratar de aprender y mostrarle al mundo cómo les va a esos pacientes. Nosotros comparamos los hospitales, sobre todo que tienen menos disponibilidad de nuevos antibióticos o retrospectivamente, cuando no contábamos con ceftazidimab y Bactam, con Astronan, por ejemplo, cuando usábamos combinaciones de colistin con altas dosis de meropenem, colistin tigeciclina, colistin fosfomicina, amicacina con alguna otra cosa, versus ceftazidimab y Bactam con Astronan, y encontramos que la mortalidad disminuye, ¿sí? Al usar nuevos antibióticos respecto a viejos antibióticos. Bien, en algunos escenarios es lo que tenemos, pero cuando están disponibles tenemos que contemplar que la mortalidad baja. Y este estudio, que es un estudio Embarcar, que evaluó también bacteremias por carbapenemasas, y ellos encontraron que los individuos que tienen bacteremias por enterobacterias productoras de carbapenemasas tienen una mortalidad mucho mayor, cercana al 52% en algunos casos, en algunos escenarios y demás, con lo cual control de infecciones y PROA, control de infecciones para evitar la diseminación, PROA para evitar que aparezcan nueva emergencia de gérmenes resistentes, es muy importante como mecanismo para cuidar a nuestros pacientes. Sabemos que estos gérmenes matan más a nuestros pacientes y que encima y que no siempre están disponibles. Bien, bueno, parece que ya nos pasamos de tiempo, ¿te parece? Estamos bien, Felipe, hasta acá. Gracias.